Seguimos en Canal 6, Entre Ríos TV, y este programa Fernando Hugo Reportaje, que bueno, ¿cuántas veces hemos invitado a profesionales a esta mesa para que nos cuenten sobre distintas enfermedades, distintas cosas nuevas de que hay en medicina, consejos de todo tipo? Y bueno, son uno de los programas más escuchados porque ¿quién no tiene algo que ver con la medicina? Todos tenemos que ver con la medicina. Y bueno, dentro de la medicina hay grandes transformaciones en la forma de atender ciertos problemas. Y hoy nos está visitando la doctora Paola Fay, que es de la localidad de Ramírez, especialista en ginecología, obstetricia y ginecoestética, para que nos cuente un poco de qué se trata esto, y que yo creo que a las mujeres televidentes, que tenemos muchas mujeres que nos ven en este horario, en este programa, les va a interesar, porque bueno, ¿quién no le interesa lo que tiene que ver con la estética de la mujer, no? ¿Qué tal, Paola? Hola, muy buenas noches. Bueno, muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias por ustedes tener este espacio y darme este espacio para presentar todo esto nuevo que empieza en ginecología. Bueno, preguntas hay un millón, ¿viste? Pero cuando uno toca cualquier tema médico hay mucho. Pero bueno, vamos a hacer por lo menos las que yo creo que a la mayoría de las mujeres les podría interesar. Te voy a bombardear con algunas preguntas que tienen que ver con tus actividades. Okay. No hay ningún problema. Bueno, Paola, qué tema, ¿eh? Ginecología, obstetricia y ginecoestética. ¿Qué es lo que más te gusta de las tres? Y ahora me estoy fascinando con la ginecoestética regenerativa y funcional porque encontré un mundo que no había visto hasta ahora. En realidad no existía. Hace muy poco tiempo que la estética se juntó con la ginecología. ¿En otro lado no? En la Argentina, sí. Acá todo llega un poco más tarde, pero nada, en otros lados, empezó en otros lados y llegó a la Argentina más o menos hace unos 3 años. Así que es muy nuevito esto. Sí, es muy nuevito. Mirá. Y lo lindo es que se incorporaron todas las cosas que ya en estética, tanto quirúrgicas como clínicas, ya están probadas. Hablo de botox, ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, radiofrecuencia, láser. Llegó a la ginecología. Ajá. Y uno causa un poco de gracia o dice, ¿por qué estética en ginecología? Y el objetivo de esto es llegar a regenerar y que los tejidos vuelvan a tener su función anterior. Es lo que anteriormente se llamaba rejuvenecimiento vaginal, pero es para que la función de ese órgano íntimo en la mujer vuelva a tener elasticidad y saque todos los problemas que a las mujeres a veces le pasan y no los dice o los aguanta y dice, bueno, me duele cuando tengo relaciones sexuales o me arde o me pica y bueno, ya va a pasar, o si le pasa a mi abuela, a mi tía, a mi mamá, me lo tengo que aguantar. Hasta ahora no había tratamientos eficaces y que tuvieran larga duración para eso. Usábamos cremas, geles, óvulos, pero con esto cambiamos el tejido, realmente rejuvenece el tejido. Y son estas cosas de plasma rico en plaquetas, que la gente lo conoce mucho, por eso yo siempre les digo, eso de sacar sangre que se centrifuga y después se pone en la cara, en la rodilla, en el pelo. Bueno, ahora se pone en la zona vulvovaginal y no duele, que eso es una de las cosas fundamentales, porque si no, las pacientes no vendrían. Es lo primero que te preguntan, ¿duele o no duele? ¿Viste? O sea, ¿no? Exacto, porque es una zona muy personal. A veces irse a hacerse el Papá Nicolau es algo que cuesta. Así que no duele porque se usa anestesia local, lleva más o menos 1 hora el procedimiento. Hasta que están todas las cosas preparadas. Y bueno. ¿Un solo tipo de rejuvenecimiento? Porque yo viajo bastante y bueno, eso lo he escuchado ya hace muchos años. Habla de 3 años, pero afuera, ¿dónde? Hace muchos años. Sí, hace muchos años. ¿Cuántos años hace que está afuera? Y más o menos 10 como mínimo. Sí. Como mínimo, sí. Lo hemos leído no solamente en Clarín como una gran novedad. Exacto. Lo hemos visto en alguna película, alguna cosa. Exacto. Pero bueno, ahora llegó acá a la zona. Sí, una zona. Pero es muy tabú acá, ¿no? Y todavía sí, pero las pacientes vienen y consultan, se animan.
Y a veces en la charla del control, por ejemplo, yo hago ginecología y entonces en el control del Papá Nicolau, cuando vienen a hacerse los análisis, la mamografía, la ecografía, si uno va charlando, va preguntando y te pasa esto y te pasa lo otro y sentís aquello, y bueno, y ahí surge el tema y uno les puede decir, che, hay algo para hacer. Por ejemplo, radiofrecuencia, láser, electroestimulación del piso pelviano, todo lo que es incontinencia urinaria, y no es nada más de la menopausia. Es un problema eso de incontinencia urinaria, se escucha, bueno, siempre fue un problema de la mujer, ¿no? Exactamente. ¿A qué edad empieza a haber problemas con incontinencia urinaria? Generalmente tiene que ver después de la etapa reproductiva, es decir, cuando la mujer queda embarazada, la parte pelviana de la mujer es una zona de debilidad, porque está la vagina, que no tiene ningún músculo por debajo que la tape, digamos. Claro. Entonces, esa zona de debilidad, cuando la paciente queda embarazada, más allá si sea parto o cesárea, porque el propio embarazo, el peso del útero, las hormonas, hacen que todo eso se debilite. Y como hay un chiste que dice, todo se cae menos las encías y entonces se caen los dientes cuando uno empieza a ser más grande, también eso pasa a nivel de la vulva y la vagina. Y entonces como se aflojan todos esos tejidos, tanto el tejido muscular como la aponeurosis, como la piel, todo eso se afloja. Entonces hay que volverle a dar tonicidad para disminuir el riesgo de la incontinencia urinaria, para mejorar el tejido de la vagina. Esto da para hablar sobre un montón de cosas, ¿no es cierto? Sí. Uno no sabe por dónde empezar, ¿no? Pero no sé si tiene algo que ver con esto o no, vos decime sí o no, ¿viste? Los piercing en la zona vaginal. Vos no hacés eso, ¿no? ¿O sí? No, eso no hago. ¿Te lo han pedido? Han pedido, sí, pero eso no es lo que hago, porque a lo que trato de apuntar es a lo que sean patologías, lo que sean molestias, mejorar la calidad de vida de la paciente. Eso es una cuestión estética que, el que se lo quiere poner, se lo pone, pero no hago ese tipo de procedimientos. No recomendás tampoco, ¿no? Cada uno puede hacer lo que quiera, siempre recomiendo que sea en lugares donde estén las condiciones dadas para que la paciente después no tenga una infección ni nada. Si por ahí uno escucha cosas que parece increíbles, ¿no? Pero bueno, sí, hoy todo puede pasar. Sí. Pero no, yo a lo que apunto es al tratamiento de patologías femeninas que antes no tenían. Por ejemplo, incontinencia urinaria. ¿Vos lo arreglás eso? Exactamente. ¿Eso que con la cirugía? No, justamente con radiofrecuencia, con láser. Eso es lo novedoso de esto. La cirugía es la que ya conocemos, que se le pone la malla. ¿Vos tenés un láser que soluciona eso? Exactamente, con un tratamiento de una vez por mes. Ajusta el tejido de la vagina porque estimula los músculos, vuelve a darle tonicidad a los músculos. Mirá. Entonces, podemos disminuir los prolapsos, la aparición de incontinencia urinaria, la sequedad vaginal. ¿Dentro de eso vos también operás prolapso? Exactamente, pero la idea ahora, la tendencia, y eso es en todo el mundo y desde hace mucho tiempo, es disminuir las cirugías. La tendencia es que ahora un paciente trate de no ir a cirugía. ¿Cómo se arregla? Yo por lo menos tengo pariente una pariente que se operó los prolapsos, ¿no? Ajá. Originalmente, ¿cómo se prolapsos opera? Tenemos una clasificación y tenemos prolapsos de distintos grados y según el grado de prolapso que tengamos, los años que tenga el paciente, es el tratamiento al que se le va a dar. Esto a lo que apunta es a los prolapsos de primer grado, que son los incipientes, cuando la paciente empieza con molestia. Para la gente que no sabe, prolapso es cuando se cae la parte posterior de la vejiga o la parte anterior del recto, hacia la vagina. Prolapsan por ahí, caen por ahí los órganos. Eso era una cosa muy frecuente en la gente antes, muy sufrida, muy trabajada, muy de campo y cosas así, ¿no? Sí, tiene que ver muchísimo esto de los embarazos que hablábamos y la fuerza que hace la paciente. Y no solo del campo, los deportistas, por ejemplo, las mujeres deportistas de alta intensidad, las que hacen fisicoculturismo o las que hacen en el gimnasio. ¿También tienen prolapso? Y claro, porque hacen fuerza abdominal y va directamente a la zona pelviana. No había escuchado eso. Sí. Así que no es que van a tener prolapso, sino que son pacientes predispuestas a eso. Y con estas tecnologías nuevas y con esta forma de encararlo,
podemos disminuir el riesgo que a futuro se tengan que poner la malla. Que ahí sí terminamos en cirugía. Y hay veces que igualmente hay que terminar en cirugía, eso también hay que decirlo. Pero si uno prepara ese tejido antes de la cirugía y lo refuerza después con estas tecnologías de radiofrecuencia, de láser, entonces anda mucho mejor. Ese Yo es te el interrumpí, resultado. vos dijiste rejuvenecimiento vaginal, prolapso, ¿qué más? El síndrome genitourinario, que es cuando la ¿Síndrome? paciente... Genitourinario, que es cuando la paciente tiene ardor, picazón, con relaciones sexuales o sin relaciones sexuales. Por ejemplo, las pacientes que tienen fibrosis porque han tenido partos y han tenido episiotomías, o más de una episiotomía. ¿Qué episiotomía? El cortecito que se hace para cuando sí, nace el sí, bebé. Sí. Bueno, entonces, todas esas son cicatrices a nivel vaginal y eso puede muchas veces molestar, producir retracciones, producir inesteticismos, o sea, que no quede estético, y hay pacientes que eso sí les importa, que esté estética su zona íntima. Y bueno, todo eso se arregla con esto. Pero no lo de arreglaron la ahora ginecología. eso. Bueno, ahora se le está dando importancia, no es que se arregló ahora, sino que... No digo, no lo arreglan en una hora, digo. No, en una hora no. No, porque dijiste no, hoy eso- antes que entra una hora. No, el procedimiento es un procedimiento que dura más o menos entre 30 y 40 minutos, Ajá. depende de qué estemos hablando, de lo que haya que Claro. hacer, y generalmente hay que repetirlo mensualmente. ¿no? Mensualmente. Exacto, y va más o menos lleva entre 4 y 6 meses para que el paciente se ponga bien, digamos, y después siempre hay que hacer un mantenimiento. Ajá. Porque si no el tejido vuelve a envejecerse como antes, o vuelve a aflojarse como antes, si uno Claro, lo quiere claro. decir así. Pero cambio muy importante, así. Bueno, algo más dentro de lo que yo te interrumpo. Que sí. otra de las cosas muy importantes también de esto de la ginecología estética, regenerativa y funcional es armonizar al paciente desde el punto de vista hormonal. Y acá estamos hablando de lo que son los pellets, los tratamientos de reemplazo hormonal. Son los pellets, o más conocidos, la gente los conoce más como el chip sexual. Y ¿Eso funciona? sí, ¿Vos lo ponés? exactamente. ¿Vos lo ponés? Claro. Epa, Entonces, ahí justamente ayer estamos en plena, al mediodía, no sé qué era, en televisión, haciendo zapping, ahí escuché que estaban hablando sobre una actriz que decía que se lo había puesto. Sí. Exactamente. Bueno, porque esto, chip sexual empezó porque la farándula, digamos, le dijo así. Pero lo que es un tratamiento de reemplazo hormonal. Ajá. Y bueno, esto lo que tiene de novedoso es cómo se coloca en el cuerpo. Y ¿Pero es un chip? No, se le dicen chip. se le dice chip, pero es, como un granito de arroz donde se prepara la hormona. Esto es a medida de cada paciente. El paciente tiene que hacer un análisis, yo le hago a los pacientes un análisis exhaustivo desde el punto de vista ginecológico y desde el punto de vista hormonal, y después, bajo receta magistral, que uno tiene que estar anotado para poder hacer eso, entonces mando a preparar ese granito de arroz, que se le dice pellet. La gente le dice chip, como le dicen chip también al anticonceptivo que las chicas se ponen en el brazo. Pero no es un chip, es hormona en esa presentación que se va absorbiendo todos los días en el cuerpo a medida que hay irrigación sanguínea, eso lo va absorbiendo el cuerpo y sí funciona. Lo importante es que son hormonas biodisponibles. Cuando hablamos de terapia hormonal de reemplazo, siempre está el cuco del cáncer de mama. Por eso la terapia hormonal de reemplazo tiene que ser de un manejo muy cuidadoso y en pacientes específicas que uno tiene que conocer bien. ¿Qué le llaman reemplazo? ¿Cómo es? Terapia de reemplazo hormonal. O sea, reemplazamos las hormonas que con el tiempo a los hombres y a las mujeres les va bajando. Claro, sí. Exacto. Entonces, reemplazamos esas hormonas. Lo importante de esto es que son hormonas biodisponibles, son hormonas naturales, son hormonas que vienen de las plantas. Entonces, no tenemos todos las contraindicaciones o las complicaciones que podríamos tener con las hormonas comunes que están en el mercado. ¿Y este chip sexual, dónde se lo ponen? Generalmente lo ponemos acá, en la parte baja de la espalda, digamos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué ahí? Y porque es la mejor zona donde uno puede tener buena absorción y donde no va a
a interferir con la vida de la paciente en ningún lado. Pero, ¿y eso que le da mayor necesidad sexual? Sí, por ejemplo, una de las consultas puede ser esa. O sea, depende de por qué consulte la paciente. El paciente puede tener, por ejemplo, pocas ganas de tener relaciones sexuales, el paciente puede tener mucha fatiga, o sea, no tener ganas, estar cansado, pero para todas las actividades de su vida. La parte cognitiva, eso de que, che, no me acuerdo lo que te dije, no me acuerdo dónde puse las llaves, qué es lo que me pasó, yo tenía que hacer algo y me olvidé, cuando empieza a pasar eso. Bueno, entonces hay que hacer todo un perfil hormonal. Eso puede ser por cansancio, por estrés, pero puede ser por una cuestión hormonal. Y habitualmente encuentro que hay muchos problemas hormonales y se hace reemplazo. Principalmente, una de las principales hormonas que usamos es el tema de la testosterona, que puede ir por diferentes ¿Testosterona vías. no es para el hombre? No, los hombres y las mujeres tenemos testosterona y estrógenos, los dos. La diferencia es la cantidad que tenemos. Claro, siempre Los se habla de hombres- mujeres de estrógeno y el hombre de testosterona. Bueno, y eso es lo nuevo de ahora, justamente. Ahí venimos a cambiar todo esto, es un nuevo paradigma. ¿Le dan en estrógeno la a las mujeres? A las mujeres les damos testosterona. Les damos estrógenos, ¿Pero eso testosterona, nuevo o siempre fue progesterona. así? No, esto es el nuevo paradigma Uh. de lo que estamos viendo y esto es lo nuevo de esta ginecología estética, que estamos incorporando cosas que antes no existían, porque como vos bien decís, nadie hablaba antes de darle testosterona a una mujer. Bueno, y ahora sí ¿Y se qué está... efecto tiene? Y bueno, eso aumenta la libido, o sea, las ganas de tener relaciones sexuales, estimula el desarrollo muscular para proteger los huesos, para que después tengamos pocas probabilidades de tener una fractura, esas fracturas de cadera, fracturas de muñeca que pasan en la vejez. Te da muchísima más energía para hacer las cosas del día a día, te da mucha más cuestiones cognitivas, así que eso es el nuevo paradigma que se está hablando, de las hormonas y de las hormonas bioidénticas y de todo esto nuevo. ¿El mundo se está sexualizando más que antes? Y, pues, a ver, no sé si se está sexualizando, me parece que estoy se hablando está... de nosotros, yo soy de la época del 50, ¿viste? Ajá. O sea, viví toda la revolución del 60, los hippies, toda la época donde se empezó a distribuir la droga en el mundo, que al alcance de todo el mundo, cambios muy importantes, ¿no es cierto?, en todo lo cultural, económico y sexual también, ¿no es cierto?, la liberación femenina, etcétera, etcétera, toda la revolución sexual, ¿no? Pero hay ahora, después de los últimos años, hay como en las películas, en las conversaciones, en la televisión, en todos lados, se habla mucho más que antes del sexo. Se habla mucho más que antes, se respeta también más que antes, y lo importante es que se puede decir lo que te pasa. A ver, ahora si una mujer viene y dice, no tengo ganas de tener relaciones sexuales, se respeta y se trata de modificar eso si la paciente quiere, obviamente. O en los hombres también. ¿Vos tenés hombres también? También esto del tratamiento hormonal de reemplazo también se puede poner en los hombres. Sí, esto es para los dos, para los hombres y para las mujeres. ¿Hombres? En los hombres también, sí. Eso es lo único que hago, porque después hago ginecología, pero como esto es terapia hormonal de reemplazo, también se... ¿Qué opinan más, los hombres o las mujeres? Más las mujeres. ¿Sí? Consultan más las mujeres, sí, porque para el hombre todavía esto es un poco tabú, porque decir, necesito testosterona parece que necesito virilidad. Y no es tan así, porque no es por la única causa por la que se pone, por las relaciones sexuales, digamos. No es la única causa. Entonces, la idea sería volver a darle al cuerpo las hormonas que tenía antes y que el cuerpo lo hacía sentir bien. Entonces, con esto vamos disminuyendo o vamos retrasando el envejecimiento a nivel interno, digo. Después para las arrugas y todas esas hay otras cosas, pero para la parte interna hormonal, esto va retrasando el envejecimiento. Y cambia muchísimo, las pacientes realmente lo notan. En las ganas, otra vez, de levantarse y de encarar el día a día. Ahora, ¿qué pasa si lo usa la mujer y no lo usa el hombre? Por ahí no crea una... No, porque ya te digo, no apunta nada más a la parte sexual, apunta al bienestar de la mujer. O sea, yo tengo pacientes que no tienen pareja
y que igual se lo han puesto porque lo necesitan ellas, pacientes deportistas que quieren salir a correr, y necesitan tener más ganas y estar más vigorosas, básicamente para poder salir a hacer sus actividades diarias. Así que no hace falta que sean los dos, puede ser uno o el otro, o el que crea que lo necesita o que realmente le está preocupando. ¿Cuánto vale ponerse un chip? ¿Cómo? ¿Cómo le dicen? ¿Chip sexual? ¿Así No, dice? pellet. Pellet. ¿Y por qué le dicen pellet? ¿Qué es lo que...? Porque se le llamó así, porque es la denominación, viste que todo viene de arriba, de Estados Unidos, y es la denominación esa. ¿Qué es una denominación médica o tiene algún significado? No, tiene el significado de las hormonas. Pero tiene el significado de depende qué hormona le pone uno a ese paciente. ¿Qué te dice? Doctora, póngame un Pélex o póngame un chip sexual. No, la paciente consulta por cosas que le pasan. Ajá. Y ahí está la parte médica, donde uno puede intuir que a esa paciente le puede estar pasando algo que se llama síndrome de hipoandrogenismo, que justamente... ¿Cómo? ¿Síndrome? Síndrome de hipoandrogenismo. Androgenismo. Androgenismo. Ajá, ¿qué quiere decir eso? Tiene bajas las hormonas. Ajá. Entonces, si uno por lo que la paciente le refiere lo que le pasa, yo intuyo que puede ser por ahí, me pongo de acuerdo con ella. Mira, te pido unos análisis de sangre, hacemos todo un perfil hormonal, y cuando viene el perfil hormonal, ahí vemos si realmente tenía que ver con eso o no, y después se programará si quiere o no quiere. Aparte, no es la única forma de darle a la paciente hormonas. Tenemos vía oral, tenemos en cremas, en geles, y eso se complementa con otros tratamientos según lo que la paciente vaya sintiendo. Sí. Dicho esto, es difícil que me diga cuánto vale un chip sexual. No, lo que pasa es que es un traje a medida, entonces es imposible decirte, porque depende de las hormonas y la cantidad que haya que ponerle. Un término medio. No, pero, bueno, porque el punto es este, no. Decímelo, la gente quiere saber. Toda mujer que te están viendo dice, sí. Lo que pasa es que decir un precio, a ver, esto ya te digo, es un traje a medida. Entonces, va a depender de la cantidad de hormonas que le ponga. Realmente, yo a la paciente le hago un presupuesto. O sea, cuando viene al laboratorio, me tiene que dejar su laboratorio y tenemos que ver su edad, su peso y un montón de parámetros. Hay que hacer una receta magistral para eso y la tengo que mandar al laboratorio. Y aparte, justo en este momento, decirte un precio es imposible. No me lo pasan del laboratorio hoy. Así que... La verdad, yo sabía que no me iba a decir. Yo te pregunté igual, por ahí me largás alguno, porque la gente iba a decir, un tema tan interesante o estresante para algunos, ¿viste? Claro. Depende de la hora que lo vea esto. ¿Cómo no le preguntó cuánto costaba, viste? Claro. No, lo que pasa es que en serio, es un traje a medida y va a depender de las hormonas que le ponga. Y eso el laboratorio me lo pasa, pero no es lo mismo si el paciente necesita una hormona, 2, la cantidad que necesite. Y eso lo dicen los papeles. ¿Sale de un análisis? Exacto, un análisis de sangre, sí. Y un control ginecológico. En la mujer tiene que haber una mamografía, un papá Nicolau en condiciones, o sea, eso es después de saber que su perfil ginecológico de controles anuales es correcto. Sí. Ahí estaba leyendo que tal Bill Gates y no sé cuántas personas más dicen que en el término de 8 años en el mundo se va a poder curar el cáncer. O sea, no va a haber más cáncer. ¿Vos leíste eso? Sí, eso es algo que... grandes titulares ahora. Sí, están grandes titulares y el tema de las vacunas para los cánceres. Por inteligencia artificial y todo eso, ¿no? Que se va a encontrar la cura a todas las enfermedades, al cáncer y a todo lo demás. Sí, yo creo que la tecnología va a terminar ayudando. Bueno, como ahora estamos en esto, de que la tecnología llegó a la parte ginecológica, que nadie lo sospecharía, porque hablar de Botox, de ácido hialurónico, o de los hilos tensores o hilos de colágeno, que eso se conoce más para la cara, estar hablando de eso en ginecología es algo que antes no se sospechaba y bueno, y ahora lo estamos haciendo. ¿Pero vos estás haciendo también hilos? Exactamente. Sí, por eso te digo hilos de colágeno, hilos tensores. Todo apunta a que la zona pelviana en la mujer vuelva a tener tonicidad, es decir, fuerza. ¿Pero los hilos van en la parte vaginal o en la cara? No, en la parte vaginal hablo yo. No, yo me dedico a la ginecología. Te daba el ejemplo de la cara porque son más conocidos los hilos. Sí, están haciendo mucha publicidad. Exacto, los hilos conocidos, la gente los conoce para la cara, porque aparte los ve en las propagandas y demás.
pero se usan para la ginecología, para darle tonicidad a todos esos músculos de ahí abajo. Ajá. ¿Y cirugía? Las cirugías también se hacen, las principales que se piden son las de vulvoplastía, es decir, hay mujeres, no todas las vulvas son iguales, y las mujeres tienen los labios que pueden a veces ser de distinto tamaño y eso puede molestar, ¿sí? Molestar para la vida diaria, digo, Sí. Entonces, o molestar estéticamente si a la paciente, y eso se opera. ¿Se corta? Claro, se hace una ¿No pasa cirugía. nada? No pasa nada. Si se sabe hacer bien, no pasa nada. Ajá. Así que sí, eso se corta, se opera y entonces se armoniza esa vulva en la paciente. ¿Quién son tus clientas? ¿Muy mayores, medianas, hay jóvenes? Tengo pacientes de todas las edades, desde adolescentes. ¿Adolescentes también? Sí, pero, a ver, tengo pacientes de todas las edades porque yo hago ginecología y obstetricia. No, Entonces, pero digo para operaciones estas. bueno, a ver, esto, obviamente, cuando estamos hablando de pacientes chicas, pacientes adolescentes en desarrollo, eso ahí no tocamos absolutamente nada. ¿A partir de qué? Y a partir de los 25 años como mínimo. A partir de los 25 años ¿Sí? como mínimo, sí. Antes, si se necesita es realmente porque hay algún trastorno importante, ya que no tiene que ver con la estética. Si una paciente jovencita viene por uno de estos trastornos que estamos hablando, hay que estudiar otras cosas. Claro, sí. Porque, digamos, esto se va presentando a medida que los tejidos envejecen, que las hormonas van cambiando en el organismo, y a partir de los 25 es una edad que comienza a pasar, y a esa edad, no te digo la mayoría, pero muchas mujeres ya han tenido hijos o se están embarazando, y entonces ronda más o menos los 25 años. De muchos pacientes, no es un tema que... es un tema que muchas veces se toca en televisión y muchas veces vienen profesionales y se habla de ese tema, ¿no? Ajá. En una edad cada vez más joven de iniciación sexual. Sí. ¿Vos tenés pacientes así que vienen? Sí, ¿Qué te sí. dicen? ¿Vienen con las madres? ¿Vienen solas? De las dos cosas. Generalmente vienen acompañadas de las madres y en eso yo siempre las felicito a las mamás porque si la hija decidió iniciarse en las relaciones sexuales, qué mejor que la acompañe su mamá o lo que tenga de referencia, ¿no? Si no es su mamá biológica o lo que sea, la persona que tenga de referencia para poderla acompañar, porque eso va a dar mucha mejor seguridad al tratamiento anticonceptivo y al tratamiento de cuidarse para no tener enfermedades de transmisión sexual. Entonces, eso es muy bueno. Se puede hablar, si hay confianza. Y sí, cada vez son más las chicas que inician sus relaciones sexuales tempranamente. ¿Y esas chicas tienen también problemas? ¿En qué sentido? Y por haberse iniciado muy jóvenes, algunos, pues te estoy hablando de edad que por ahí vienen algunos profesionales y me dicen, sí, mira, hay chicas muy jovencitas. Sí, a ver, van a tener problemas si no se cuidan adecuadamente para no tener enfermedades de transmisión sexual o si quedan embarazadas adolescentes. O sea, no es un problema, pero es una situación no esperada. Entonces, uno a lo que apunta es a prevenir esas situaciones, que tengan enfermedades de transmisión sexual o tengan un embarazo no deseado. Eso es lo que apuntamos cuando las chicas jovencitas ¿Qué viene después de todo esto? Ya con esto cerramos. ¿Qué viene después de la ginecoestética? ¿Qué viene después? Oh, tenemos para pensar un mundo entero, así que realmente no sé. Yo ahora empecé por esto, ya en unos años después vuelvo y te cuento. Esto pasó hace 10 años allá y 3 años acá. ¿Qué está pasando en este momento en el mundo que no llegó acá todavía? Y bueno, a ver, no es que no llegó acá, porque si hablamos de lo que decían la farándula, de, por ejemplo, los aclaramientos a nivel vulvovaginal, el peeling, que mucha gente lo conoce en la cara, exactamente, eso también se hace. Bueno, eso se habla desde hace mucho tiempo, o si vos escuchás las actrices, lo hablan desde hace mucho tiempo. Llegó acá a la gente, llegó acá al diario de todos los días. ¿Cuánto demora un tratamiento de eso? Eso más o menos es media hora. La mayoría de los tratamientos duran ¿Es con láser eso? No, eso puede ser químico. Eso en realidad usamos más químicos, usamos ácidos. ¿Y se aclaran? Exactamente.
exactamente. ¿Por un Y eso, tiempo? no. O sea, vos lo vas aclarando y después, como te digo, siempre te vas teniendo que hacer unos retoques, digamos, ¿no? Vas a tener que hacer un mantenimiento. Siempre se hace por unos 2 meses así intensivo y después se hace mantenimiento. Porque eso pueden ser problemas hormonales, la depilación con láser, por ejemplo, que ha trastornado bastante el tejido vulvovaginal, la depilación con láser definitivo. No es definitivo, ¿no? ¿Qué cosa? Depilación. La depilación, no, sí, después se mantiene en el tiempo. Después, como todo, hay que hacer un mantenimiento. Entonces la paciente hace varias sesiones seguidas y después tiene que ir 1 o 2 veces por año. Bueno. Y esto es parecido. Muy bien. ¿Hay algo más que quieres contar? Que yo estoy súper entusiasmada con esto porque encontré algo que les puedo dar a las pacientes, unas respuestas que antes no existía, porque esto no existía. Y cambia muchísimo. Vos estás en Ramírez, ¿no? Yo estoy en la clínica Ramírez y bueno, la novedad es que ahora en mayo voy a venir acá a Crespo, al IMEC, a empezar a traer todas estas novedades. Bueno, muy bien. Dicho esto, nos despedimos. Bueno, muchísimas gracias. La próxima vez me contás que el último grito en la moda. Exacto, en unos años. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Hasta pronto. Gracias.